Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y pues muy buenos días a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Abran por favor su Biblia, mis hermanos, en el Salmo 37. En el Salmo 37 abran su Biblia, que voy a leer en el versículo 3 al 5. Voy a usar otra versión, me gusta. Dice: confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hermanos, hagan el favor de sentarse. No cabe duda, yo no sé a ustedes, pero siempre cuando Dios toca a una persona, cuando lo hace que vuelva a nacer, nos topamos con escrituras que nos llaman bastante la atención. Y una de ellas para mí es esta escritura, este salmo, especialmente estos versículos, los cuales tocaron mi vida grandemente tocaron mi vida. Y lo cierto es que al principio, cuando Jesús nos tomó, todos le creíamos, todo. Creíamos plenamente en sus promesas y siempre hablábamos de Él, hacer el bien, de portarnos todo lo mejor que podíamos. Ese fue el principio. Éramos muy fieles al Señor, le obedecíamos en todo, agarrábamos muy a pecho su palabra, sus mandatos, y éramos muy fieles con los hermanos. Era maravilloso. Era un tiempo hermoso cuando mirábamos maravillas. Vida simple llevábamos. Bendito el Señor. Dios era nuestro gozo. Estoy hablando del tiempo aquel, ¿verdad? Sigue siendo nuestro gozo hoy. Pero estoy hablando de aquel tiempo. Dice, y andábamos con gozo. Dios era nuestra delicia. Siempre creíamos plenamente en sus promesas. Y todo lo que pedíamos, esperábamos recibirlo. ¿Algunos se acuerdan de eso? Porque yo me acuerdo y era una bonanza espiritual. Todo te sonría. Creíamos en un Dios vivo y ese Señor vivo se movía maravillosamente. Oigan, y estábamos muy jóvenes, porque dijéramos, no, pues es que esto es para viejos. No. Yo rondaba los 24 años y fracción cuando Dios tomó mi vida. Estaba en mis plenas facultades físicas. Y amé al Señor con todo mi corazón. Lo cierto es que le creíamos a Él todo. Esperábamos las promesas cumplidas. Dios nos bendecía. Cualquier plan, proyecto, decisión, todo lo poníamos ante la presencia del Señor. Cualquier cosa. Que voy a comprar una cosa, déjame pedirle consejo al Señor. Que vamos a ir a un lugar, vamos a pedirle el consejo al Señor. Que vamos para acá, vamos a pedirle el consejo al Señor. Lo tomábamos en cuenta y ¿saben qué? Nos iba bien. Nos iba muy bien. No nos metíamos en camisas de 11 varas, dicen por allá en Monterrey. No nos metíamos entre las patas de los caballos. No hacíamos nada hasta recibir la luz verde. Así éramos. O no lo hacíamos si sentíamos que no era de Dios. En otras palabras, tomábamos en cuenta al Señor para todo. Dios nos bendecía.
Por eso, este sermón lo llamo En Dios me complazco, porque en Él hallamos el gozo en aquel tiempo. Y no necesitábamos muchas cosas, porque nos complacíamos en el Señor. Él era nuestro gozo, era nuestra alegría, era nuestra plenitud, era todo. Era todo el Señor para nosotros. Estoy hablando de aquel tiempo. De confianza, hablamos de la confianza. Voy a usar un término, podemos decir, un término que usábamos antes. Siempre teníamos una confianza bruta en el Señor. Confiados en que el Señor siempre fue veraz y era veraz, que Dios jamás miente. Estábamos tan confiados, todos le creíamos, había una confianza plena, plena. Oigan, ¿quién que escribe este salmo? Pues naturalmente, ¿verdad? Naturalmente que es un salmo de David. Un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Un hombre que se las miró duras. Un hombre que a la veces vivía solitario. Tenía la oportunidad de andar entre la vegetación, entre los bosques, entre los animales, entre las fieras. Un alma simple fue el que escribe este salmo. Este hombre, David, encontró sus delicias en el Señor. Encontró la plenitud en el Señor, en el Dios veraz. Bendito Dios. Así, mis hermanos, era nuestra vida en aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando íbamos a donde quiera, hablando en el nombre del Señor, íbamos en la calle, íbamos cantando, el Señor nos ponía gente enfrente, le hablábamos de Él, los invitábamos, iban, se quedaban. En otras palabras, era una bendición. Cualquiera iba a los hospitales, andaba donde quiera predicando, orando por los enfermos. En otras palabras, agarrábamos muy a pecho todo el Señor. Y el resultado es que obrando de esa manera, dejándole siempre todo en sus manos, deleitándonos siempre en Él, cuando menos lo esperábamos, mis hermanos, el Señor hacía su obra entre nosotros. Por eso dice la Escritura, dice muy claro en lo que leí en esta versión de la Biblia. En la Reina Valera dice, confía en Él que Él hará. Me gusta otra versión que dice, confía en Él que Él actuará. Él va a actuar. Cuando menos lo esperábamos, Él hacía su obra entre nosotros, mis hermanos. Hacía su obra. Recibíamos respuesta a nuestras oraciones, mis hermanos. Eran contestadas nuestras peticiones. Si era físico, o sea, de salud, lo pedíamos y lo recibíamos, la sanidad venía. Y yo por mi parte ni le pedía mucho al Señor, sino que yo me deleitaba en su presencia, me gozaba en su presencia y le dejaba todo en las manos del Señor. Voy a contar un poquito una cosa. Yo que en cierta ocasión, ¿verdad? En aquel tiempo, yo había tenido un pleito cuando todavía no estaba en el Señor, y me habían dado un golpe muy duro aquí en este oído. Tan duro fue, ¿verdad?, que el momento que me sangró todo, me sangró. Y me acuerdo que mamá me decía, ve con el doctor, te va a dar un cáncer ahí. Y pues yo pienso que hasta gusanos ya traía porque me apestaba, horrible, muy feo. Cuando vine al camino del Señor, me acuerdo que me daba vergüenza con Leti, ¿verdad?, que ahora es mi esposa. Me daba vergüenza que se me acercara porque me olía mucho, me gedía. Y no oía de ese oído. Pues yo gozándome en el Señor en todo, un cierto día ya no traía la peste,
Dije, ¿qué onda? Y ya oía bien. ¿Qué pasó? Me metí mi dedo chiquito y pues no traía nada porque me surpuraba. A veces tenía que ponerme un tapón de algodón aquí para que no me saliera líquido amarillo. Y digo yo, cuando menos acordé, mis hermanos, el Señor me había sanado de ese oído. Y era algo crónico, ya tenía años con él. Y digo, en lo físico Dios nos contestaba, mis hermanos, nos contestaba en lo físico. Si era algo espiritual, mis hermanos, lo recibíamos también. Recibíamos conocimiento, palabra, discernimiento, dones, visiones, sueños, profecía. Le pedíamos el don de lengua, nos lo daba. En otras palabras, el Señor, cuando confiamos en Él plenamente, cuando nos gozamos en Él, cuando tenemos toda nuestra confianza en el Señor, cuando confiamos en Él, mis hermanos, las puertas del cielo se van a abrir y Dios nos va a bendecir de una manera inimaginable. Y yo pienso que esa es la vida que vivían los apóstoles. Esa vida emocionante, esa vida hermosa, esa vida de plenitud. Claro, también había pruebas, pero el Señor nos llevaba adelante. Y si era algo material, lo recibíamos también. ¿Qué nos dice la palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te va a dar por añadidura. Es una cosa hermosa, mis hermanos, cuando nos complacemos en el Señor, cuando ponemos nuestra delicia en el Señor, cuando confiamos en Él, cuando le creemos todo, cuando oramos, cuando esperamos en Él. Cuando menos esperes, Él va a actuar. Él lo va a hacer. Él nos bendecirá. Pero tenemos que meternos en ese mundo, podría decir, en ese mundo para poder recibir. Tenemos que meternos. Lo cierto que el Señor es veraz y lo que dice aquí es una verdad plena. Bendito Dios. ¿Qué pasa hoy? ¿Ya se cansaría el Señor de bendecirnos? No, mis hermanos, Él no se ha cansado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos que poner otra vez nuestra sintonía plenamente en Dios. De vuelta. O si nunca lo has hecho, ponte en sintonía con el Señor. Comienza a creerle al Señor. Comienza a deleitarte en Él. Porque cuando se pierde el deleite, cuando se pierde la complacencia en el Señor, no tienes interés por Dios, no tienes interés por la iglesia, y hablo de los hermanos, no hay interés para las cosas de Dios, no hay. Se pierde cuando no tenemos nuestra delicia en el Señor. Pero cuando nos complacemos, mis hermanos, podemos tener al Señor y no tener las demás cosas y somos felices. Pero si tenemos las demás cosas y puede nombrarla, pero no tenemos a Dios, somos infelices. Y no cabe duda, mis hermanos, que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Dios sigue bendiciendo a su gente. Mis hermanos, las promesas del Señor nos están esperando. Te están esperando las promesas del Señor. Son tuyas. Reclámalas. Pero para reclamarlas, complácete en el Señor. Gózate en Él. Gózate en Él. Porque tiene que llegar el momento en que en nuestras vidas, cuando se nos presenta todo se nos presenta, pero nos quedamos con lo mejor. Cuando nos quedamos con lo mejor que es Dios y tenemos nuestra complacencia en Él, nos gozamos, confiamos, vivimos en Él, lo esperamos todo de Él y no importa lo que pase, en Él confiamos. Cuando lo hacemos de esa manera, Dios va a actuar y actúa. Dios es maravilloso. Hemos recibido, mis hermanos, bendición tras bendición.
Dios se ha manifestado una y otra vez a través de las generaciones. La bondad de Dios para con los hombres justos, para con los hombres que confían en Él, ha sido siempre muy grande. Dios es bastante bueno. Entonces, mis hermanos, todas estas promesas están en las manos de Dios, que Él está dispuesto a dártelas. Está dispuesto a dártelas. Compartíamos el viernes se habló que todo lo que hagas, sea trabajo, sea físico, sea mental, lo que sea tu trabajo, que tu vida, que todo lo hagas como si se lo estás haciendo al Señor. De esa manera, mis hermanos, cuando lo hacemos de esa manera, no vemos el tiempo perdido. Vemos lo fructífero de todo aquello y estamos contentos. Lo cierto es que Dios ha sido nuestra complacencia a través de todos estos años. Hoy cuando la gente tiene de todo, y en este país sobra de todo, pero la gente no es feliz. La gente no es feliz. Hemos conocido lo mejor, mis hermanos. Hemos conocido al mejor. Hemos tenido nuestra complacencia en el Señor, en el Dios divino. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no gozarnos plenamente en el Señor? Me acuerdo, ansiábamos reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor, de oír de la palabra, de escuchar, oír las alabanzas. Mis hermanos, nunca vas a fallar. Si nos entregamos plenamente al Señor, en la complacencia de Él, y que Él es el mejor, y que Él nos lleva, vas a ser más feliz. Vas a ser más feliz. No te desanimes si no has recibido alguna contestación a tus oraciones. No te desanimes. Pasamos por pruebas, pasamos por sequedades, pero de antemano yo sigo creyendo firmemente que debemos de poner nuestro gozo y nuestra confianza en el Señor. Como dice aquí la palabra, confía en el Señor. Él no miente. Cuando Él te dice, mira, sígueme, te va a ir bien. No le hagas caso al enemigo, que te pone infinidad de trabas para que no lo sigas. Dios no miente. Confía en Él porque Él te va a bendecir. Confía en Él porque Él te va a bendecir. Y de pasada, haz el bien. Haz el bien. Que dice la palabra que a su debido fruto vas a cosechar bendición. Haz el bien. Y te va a ir bien. Dice, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Es una de las cosas hermosas la fidelidad, porque Dios es fiel. Entonces seamos fieles con Dios, seamos fieles con la iglesia, seamos fieles con nuestra familia, seamos fieles con los demás, porque yo creo que ha fallado mucho lo de la fidelidad. Qué esperanzas cuando empezábamos en aquel hermoso camino, me refiero en aquel tiempo, que no hablábamos de infidelidad entre los hermanos. Nada. Parábamos todo aquello. No que no lo paremos hoy, seguro que sí. Pero me refiero porque hoy mucho cristiano, o entre comillas cristiano, no toman muy en serio la fidelidad. Si no son fieles con el Señor, pues menos con los hermanos. Y por eso hay tantas aberraciones. Y entonces, cultiva la fidelidad, porque mis hermanos, cuando tú eres fiel, es porque Dios ha sido fiel contigo y tú le has creído. Y si pon tu delicia en el Señor, gózate en el Señor. No hay otra cosa en la que tú te puedas gozar. ¿O qué será? Pero cuando nos gozamos en el Señor, mis hermanos, hay bendición. Cuando tú dices, yo voy a amar a mi Dios con todo mi corazón y no me importa lo demás. Así lo hacía David y por eso escribió este salmo. La esposa lo criticaba, él no le hizo caso, él siguió danzándole al Señor. ¿Por qué? Porque amaba al Señor. Él sabía de dónde había recibido aquella bendición. No le había recibido de una mujer.
No lo había recibido del mundo, lo había recibido de Dios. Y por eso le danzaba con todo su corazón. Puso su delicia en el Señor. Dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Bendito Dios. Llega el momento cuando recibimos. Y entonces decimos, pues si yo ni lo merecía. Yo ni siquiera esperaba esto. Ni pensaba, Señor, Señor. Pero Dios es muy bueno. Y Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. En tiempos de angustia, Él estará contigo. Él te va a bendecir. Él te va a dar. Lo que tiene para ti te lo va a dar. Solamente sigue confiando. Sigue gozándote en Él. Pareciera como que si el Señor a veces no nos mira. No, Él no miente, mis hermanos. Él sabe cómo guiarnos a cada uno. Él sabe qué darnos. Él se detiene con nosotros a veces. A veces yo no lo comprendo. Pero lo cierto es que Dios no te va a fallar. Cuando menos acuerdas, tú ves la bendición de Dios. Yo estaba un poquillo algo, no preocupado, pero con muchas cosas en mi mente hoy en estos días. Será por el trabajo que tengo en mi casa, mucho trabajo en la casa que necesito ejecutar, necesito hacer. Mucho trabajo aquí en la iglesia y no solamente yo, también ustedes, ¿verdad? Han estado trabajando aquí. Mucho trabajo. He estado viniendo a podar. Vinimos ayer también acá en el techo, pero he venido yo entre semana a podar los árboles, llenar el dumpster de ramas. Y aparte estamos refinanciando y pues la estoy haciendo de contador. Y pues yo no soy un contador profesional, pero pues estoy aprendiendo de los buenos. Y entonces, pero a la vez mucha papelería y aparte pues el cuerpo se cansa. Y estaba yo aquí en el lobby, estaba solito hace 3, 4 días. Y le digo, Señor, me había deleitado afuera con la belleza, ¿verdad?, de la naturaleza. Las florecitas esas pequeñitas que como me llaman la atención, que se llaman Forget Me Not. No me olvides, esas florecitas pequeñitas hermosas. Y estaba yo ahí en el sillón y le digo, mírame, Señor. Y entonces le empiezo a clamar, Señor, Señor, Señor. Así, muy fuerte. Y cuando le estoy clamando, viene ese baño de bendición. Viene ese baño de bendición sobre todo mi ser. En el que parece que estás electrizado, ¿no? Y me dice el Señor, creo, en mi corazón, en mi mente, siento que me dice, no te preocupes, Francisco. Yo te voy a bendecir. Y yo voy a llevar a cabo el plan en lo que te he encomendado en esta tierra. Yo te voy a llevar adelante. Lo vas a llevar a cabo. Y claro, ya para eso sus lágrimas están, ¿verdad? Pero todavía siento, ¿verdad?, en ese momento ese fuego del Señor en mi interior. Cuando menos lo esperas, mis hermanos, escuchas la palabra. Cuando menos lo esperas, el Hijo escucha las palabras del Padre amoroso que tenemos. Un Señor que no nos olvida, un Señor que sabe lo que necesitamos, un Señor que sabe lo que te encomendó. Trata de llevar a cabo lo que te encomendó el Señor. Sea grande o sea pequeño, trata de llevarlo bien. Ponle empeño, gózate en Él, gózate en sus estatutos, en su enseñanza, obedécele. Es lo que todos tratamos y queremos hacerlo mejor en eso. Fallamos todos, sí fallamos. Yo no conozco ningún hombre perfecto. Buscamos la perfección. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él sabe cómo hablarnos, Él sabe cómo movernos, Él sabe cómo motivarnos. Pero encontremos el gozo en su presencia, porque ninguna cosa creada de este mundo te va a dar el gozo. Ni una buena esposa, ni un buen hombre, ni lo mejor de este mundo te puede dar ese gozo. Y no estoy diciendo que no tengas una buena mujer, un buen esposo.
o cosas. No, yo no estoy diciendo eso, pero esas cosas no te van a dar el gozo pleno. El único que, o no lo han experimentado. Lo han experimentado, seguro que sí. Porque si algunos han tenido y no han tenido, pero tienen a Dios y son felices. Dios ha sido muy bueno y maravilloso. Y lo va a seguir haciendo porque Él es Dios. Y lo que Él va a llevar a cabo contigo, lo va a llevar a cabo. No importa que tú no sientas o no hayas recibido algo, pero Dios tiene ya un propósito, tiene un plan. Lo que te encomendó, tú lo vas a llevar a cabo. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama y te va a ayudar y te va a bendecir a que vayas adelante. Y que obtengas lo que tú le has pedido. Pero no te canses, pero no confíes de Él para nada. Porque cuando no estás confiando en Él, le estás llamando mentiroso. Y Él no es mentiroso. Él no es mentiroso. ¿Por qué no te levantas en el día y decir, este día es mío y en el nombre de Cristo Jesús lo voy a glorificar? Pues ese día vas a andar hermosamente contento. Hasta ni cansado vas a andar. Pero ¿qué tal si te levantas con una flojerota diciéndole, ay, pues este pie le pide la ayuda al otro y pues todo cateado? Así vas a andar todo el día. Pero cuando te gozas en el Señor, Dios te va a bendecir. Y te va a dar alas como el águila. Alas como el águila. ¿Han visto las águilas? Ahí andan dos ahí. Tienen, yo que hicieron del territorio ahí por donde vivo. Son unas aguilotas con una cabeza blanca hermosísimas. Y otra vez se paró una ahí arriba de nosotros. En el árbol seco. En la rama seca. Estaba ahí la aguilota. Y dije, mira nomás qué majestuosamente vuelan estas aves. Pues el Señor te va a dar como alas de águila. Dios es bueno, mis hermanos. La fidelidad del Señor nos ha alcanzado, mis hermanos. Entonces, dice la palabra, dice, confía en Él, que Él va a actuar. Ya no estiremos tanto el mecate porque se va a reventar. Tenemos que confiar en Él porque Él va a actuar. Después vas a decir, ya mira de lo que me preocupaba. Y mira, de lo que me preocupaba, ya lo tengo ahora. ¿Y qué? Ya lo tengo. Pero quiero más de Dios. Y dice, entonces dice, encomienda al Señor tu camino. Encomiéndale, agárrale a Él la confianza y comunícale todo lo que vayas a hacer. Así como un esposo o una esposa se comunican, al menos lo hacemos Leti y yo. Nos comunicamos, mira, voy a hacer esto. Y si no le digo, pues se me arranca. Entonces, estoy jugando. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que comunicarnos. Entonces, encomienda al Señor tu camino. Ponle al Señor toda tu vida y dile, Señor, hay esto, tengo lo otro. Pero mira, Señor, hago esto, no lo hago. Señor, mira, como quiera yo me voy, yo me meto contigo, pase lo que pase, yo me lanzo y te sigo. Y yo voy a confiar en ti y mira, yo voy a hacer lo que tú me digas. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, Él no miente y Él va a actuar. Él va a actuar. Y adiós suspiros y penares. Porque vendrá la paz a tu corazón y estarás listo para otra. Pero mientras has triunfado. Y eso es lo que nos interesa. Y por eso el cristiano va de triunfo en triunfo. Pero si vamos de triunfo en triunfo, tiene que haber luchas para que haya triunfo. Pero Dios al final nos dará la victoria gracias a aquel que nos amó. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Dios me lo bendiga bastante. Y comiencen hoy, o volvamos a comenzar hoy en este domingo, a confiar de una manera diferente, a poner nuestra complacencia en el Señor y dejémoslos que Él actúe, que Él haga, que Él nos bendiga. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana.